Bueno, buenas noches chicos. Me encuentro ahora grabando una explicación que vendría a completar las síntesis de funciones de excitación disipativas. Eh, Recuerden que hace unos días habíamos subido toda la explicación y la justificación de algunos aspectos de las síntesis disipativas de ZRC, como vemos en este caso, que tienen un paralelo con las IRL, ¿sí? Pero ciertamente los que más nos van a interesar son los ZRC. Y venimos ahora a completar con, vendría a ser el circuito alternativo, un ZRC que vendría a ser un IRC, que ya vimos que no es justamente el que responde a la misma función de imitancia, digamos, lógicamente, porque la misma expresión, como ustedes ya saben, va a dar origen, en lugar de una IRC a una IRL, ¿sí? Entonces ahora tendríamos que ponernos en la situación de una red que tenga componentes inductores para el caso de una expansión tipo Foster de impedancias en serie, de esta forma, es decir, resistor, inductor, tanque, ¿sí? Tanque compuesto por inductor y resistor, todos los tanques que querramos, como siempre, y de esta manera, ¿sí?, podemos tener una imitancia, ¿sí?, que vendría a completar las otras alternativas. Recuerden que las restricciones siempre eran dos componentes, uno resistivo siempre y el otro reactivo que elijamos, inductor o capacitor. Ya vimos que si asociamos RC en serie, es decir, lo que llamamos ZRC, vamos a tener todo lo que vimos hasta el momento, es decir, las imitancias que respondían a la forma que vimos en los videos anteriores. Ahora vamos a ver otras imitancias que responden a otra forma matemática, justamente que se va a dar en las ZRL, ¿sí?, o, ¿sí?, en las IRC. Recuerden que las IRC es la misma función matemática, nada más que va a dar lugar a ¿qué cosa? Va a dar lugar a una admitancia que va a tener justamente admitancias, susceptancias capacitivas y tanques conformados por resistores y capacitores, tantos tanques como querramos. Las admitancias de carácter RC que podemos tener como resultado de este tipo de imitancias. Vamos a hablar justamente de la forma matemática que van a tener estas dos admitancias e impedancias. Entonces fijémonos, dependiendo por dónde les resulte más fácil interpretar la realidad de los circuitos eléctricos, uno se va a ver tentado por recorrer el camino de analizar la impedancia ZRL o la admitancia IRC, pero como es exactamente la misma expresión matemática, por eso es que justamente las agrupamos, da igual cualquiera que hagamos. Por lo general, en mi experiencia, a la mayoría está más tentado de recorrer esta opción, pero justamente por esa razón, por lo general uno elige esta para hacer un poquito el esfuerzo de entender de qué se trata, ¿sí?, de qué se trata esta forma matemática que da lugar a estas dos funciones, ¿sí?, llamamos a esto imitancia. Y simplemente va a surgir lo que escribamos a partir de ahora del análisis circuital. Por lo tanto, vamos a empezar recorriendo la IRC, como dijimos. Entonces, vamos a empezar pensando en cómo va a ser la función IRC cuando estemos en corriente continua, ¿sí? En corriente continua, ¿sí?, es decir, para S tendiendo a 0, para IRC tendiendo a 0, ¿sí?, de S tendiendo a 0, de la función IRC de S, vamos a encontrar que justamente las reactancias, ¿sí?, o las susceptancias capacitivas, mejor dicho, van a comportarse como valores nulos, ¿sí? Es decir, reactancias capacitivas elevadas tienen en consecuencia susceptancias nulas. Por lo tanto, para lo que sería la asociación paralelo, este tipo de elementos desaparece, ¿sí?, desaparece de la expresión, dando lugar a que solamente van a quedar el comportamiento de este elemento circuital, que va a ser justamente la
R0 de alguna forma, o 1 sobre R0. Es decir, si nosotros acá escribimos el comportamiento, es decir, si nosotros pensamos el comportamiento de la IRC para S tendiendo a 0, vamos a encontrarnos con que justamente vamos a encontrar solamente a este elemento siendo el responsable de ese comportamiento, porque como dijimos, esta rama desaparece, ¿sí? Presenta una admitancia nula, una susceptancia nula, y todas las otras ramas, por estar asociadas en serie, esta reactancia, ¿sí?, es muy grande comparada con esta, por lo tanto domina la asociación serie y en consecuencia domina el comportamiento recíproco que vamos a encontrar. Dado que este va a ser muy alto la reactancia, la susceptancia de la rama va a ser muy baja, ¿sí? Por lo tanto, todas tienen un aporte nulo. Entonces, la única que domina va a ser esta, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá podríamos pensarlo como G0 o 1 sobre R0, ¿sí? Entonces, vamos a ver que justamente el comportamiento de IRC para S tendiendo a 0 estaba dado, como dijimos, por G0, ¿sí? Por G0. Luego, vamos a ver qué sucede en el otro extremo, ¿sí? Dado que vamos a tener asociaciones paralelas, eso se corresponde con justamente la asociación que vamos a tener en esta admitancia como distintas ramas en paralelo. Entonces, para S tendiendo a infinito, lo que nos vamos a encontrar es que justamente este componente, ¿sí?, este componente C infinito va a ser el responsable de este comportamiento, C infinito, S por C infinito. Y cuando estemos en infinito, justamente un polo de admitancia va a estar modelado por esta rama y exclusivamente por esta rama, dado que justamente ninguna de las otras ramas con sus valores absolutamente reales, dado que justamente van a estar dominados por cada una de las resistencias que tengamos en cada una de estas ramas, va a ser el determinante para ese tendiendo infinito. Pero bueno, justamente la característica de esta rama, de un polo de admitancia, va a ser la que domine. Luego, como en todas las expansiones Foster, vamos a tener una sumatoria de las m ramas correspondientes a los polos finitos que van a estar dados por una expresión de esta forma, ¿sí? S por K sub I sobre S más sigma sub I. Recuerden que se siguen cumpliendo las restricciones que hemos visto, que justamente el hecho de mezclar en una red circuital dos elementos, tanto R como L o tanto R como C, da lugar a singularidades siempre sobre el menos sigma. Y como a esta altura ya vimos en clase, seguramente ya hemos analizado que justamente esta forma que vemos acá está relacionada justamente con el comportamiento o de este tanque serie o de este tanque paralelo. Y eso lo podemos ver fácilmente, dado que justamente la I de ese tanque sub I va a estar dado por la asociación serie de dos reactancias, una R sub I más una reactancia capacitiva S sobre SC sub I. Y esto, como podemos ver, y esto lo podemos lógicamente reescribir como S por G sub I sobre S más G sub I sobre CI. ¿Está claro? Entonces, como vemos, ¿sí?, de la observación de cómo es el comportamiento circuital de esta admitancia, de esa rama, podemos ver que justamente el K sub I va a estar vinculado a ¿qué cosa? Al G sub I. Mientras que sigma sub I va a ser igual, ¿sí?, a G sub I sobre CI, o lo que es igual, el C sub I de esa rama, ¿sí?, va a ser el K sub I sobre el sigma sub I. ¿Ok? Y de esta forma, cuando nosotros hagamos la síntesis, podemos obtener el valor del capacitor y el valor de la admitancia. Muy bien. Entonces, de esta manera tenemos absolutamente modelado cómo va a ser una admitancia RC, ¿sí? No queda nada más por determinar, porque justamente
tenemos los comportamientos en los extremos y los comportamientos en los polos finitos. Lo que podríamos hacer ahora es justamente ver algunas generalidades. ¿Por qué vamos a analizar? Nos quedamos analizando las IRC, aparte de que justamente por lo general es coincide con lo que no les gusta a los estudiantes en experiencia analizar. Siempre prefieren ir por el lado de las impedancias, que las tienen no sé por qué más a mano, ¿sí? Un poco para hacer el ejercicio de analizar una admitancia, pero por otro lado también tiene un interés tecnológico, dado que justamente este tipo de síntesis las vamos a utilizar más que nada para síntesis de cuadripolos activos. Y eso, como vamos a ver en unas clases, va a ser especialmente útil para algunas síntesis, unas pocas síntesis que vamos a ver, como las que se dan por el método de Linville y de Yanagisawa, donde justamente vamos a usar las propiedades que vamos a ver acá, ¿sí? Las propiedades que vamos a empezar a describir ahora, ¿sí? Ciertamente cuando hacemos una síntesis activa nos interesa mucho más contar con resistores y capacitores, que ambos son implementables en procesos de alta integración. No así el caso de los inductores, como venimos viendo en toda la materia. Por lo tanto, siempre los inductores como que los tratamos de evitar. Y esa es una buena forma de evitarlos, ¿sí? Dado que justamente ya sabemos implementar funciones de excitación en forma de ZRC, es decir, como todas las que vimos en los videos anteriores, nos quedaría por saber implementar funciones de excitación como IRC. Es decir, en caso que nos sea más útil implementar una admitancia, ¿sí? Mediante resistores y capacitores, iremos por este método, y en caso de que no sea más útil ir por el caso de una impedancia, también disponiendo de capacitores y de resistores, iremos por los métodos que vimos antes. Recuerden que la elección de uno u otro lo vamos a terminar de cerrar un poquito más adelante cuando hagamos la síntesis de transferencias. Por el momento nos quedamos con que tenemos dos métodos de los cuales podemos disponer y nos van a ser muy útiles, ¿ok? Entonces, viendo un poco las propiedades, o las ZRL, como ustedes ya saben. Entonces, ahora nos vamos a dedicar simplemente a hacer un análisis descriptivo matemático de esto que acabamos de encontrar, ¿sí? Ya encontramos un poco lo que hay detrás de la función IRC. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene, ¿sí? Entonces, como primer aspecto, vale la pena empezar a ver y analizar este circuito y pensar en qué relación va a tener la IRC, ¿sí? ¿Qué comportamiento vamos a tener para baja frecuencia, lo que sería baja frecuencia, ¿sí? Cuando decimos esto, nosotros lo que queremos decir es límite de S tendiendo a 0 de IRC, ¿okay? Básicamente, cuando hablamos de esta notación. Lo mismo cuando hablamos de IRC de infinito, ¿sí? Es una forma de escribir rápido algo que llevaría un poquito más de corrección matemática. Porque recuerden que justamente en esos lugares nos podemos encontrar no solamente valores reales, sino justamente polos, ¿sí? Por lo tanto, a veces es necesario hablar del límite, de la función evaluada en su límite. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a analizar los comportamientos en los extremos. Por lo tanto, si analizamos el comportamiento en los extremos, vamos a ver que justamente esta función IRC en el extremo de S tendiendo a 0, dijimos, nos podemos encontrar justamente o G0, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y qué sucede si no está G0? Si G0 no está, la contraparte, ¿sí? Para S tendiendo a 0, este término no existe, estos términos tampoco van a existir, por lo tanto nos vamos a encontrar o G0, ¿sí? O G0 o nada, ¿sí? O absolutamente nada, o un 0, lo que se llama un 0 de la función. ¿Y qué va a pasar en infinito? Bueno, lógicamente, siguiendo el mismo razonamiento, o nos encontramos el polo de C infinito, es decir, el comportamiento capacitivo de la admitancia, o en el caso de que no esté esa admitancia, en este caso sí nos vamos a encontrar otra cosa. Así como vimos que en las no disipativas siempre vamos a tener un polo y un 0, acá no se cumple eso. No es que siempre vamos a tener o un polo o un 0. Ya vimos que en el otro extremo, en 0, tenemos un 0 o un valor finito, o G0, ¿sí? Acá vamos a tener también o el polo, ¿sí? El polo de C infinito, o bien también vamos a tener un valor real dado por G0 y aparte por todas las G sub i, ¿sí? Por todas las G sub i, dado que justamente lo que va a hacer cada una de estas
ramas, ¿sí? Es tener un comportamiento absolutamente dominado por G sub I. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá va a ser G0 más la sumatoria de las M G sub I. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Lo que podemos ver claramente, ¿sí?, es que se establece una relación de esta forma. Todo lo que tengamos en infinito va a ser estrictamente mayor, ¿sí?, y lo refuerzo esto, estrictamente mayor, ¿sí?, a todo lo que tengamos en cero. Y esto tiene su sentido justamente si lo pensamos tanto en términos de admitancias o de impedancias, ¿sí? Las impedancias inductivas, ya sabemos que el valor reactivo de una impedancia de una reactancia inductiva crece a medida que sube la frecuencia, mientras que el de una susceptancia capacitiva le pasa exactamente lo mismo. Crece la susceptancia capacitiva o lo que es lo mismo decrece la reactancia, pero como estamos analizando acá la admitancia, corresponde hablar de la susceptancia capacitiva. Entonces, esto tiene mucho sentido tanto para los IRC como para los ZRL. No se altera esta inecuación. Por lo tanto, conviene recordar esta propiedad de este tipo de admitancias. Por otro lado, dicho esto, ¿sí?, nunca hablamos, o lo hablamos en el caso anterior, de que iba a haber monotoneidad, ¿sí?, de la pendiente del valor de la susceptancia, y en consecuencia alternancia de singularidades. Es decir, la alternancia se conserva, ¿sí?, la alternancia se conserva, pero la pendiente, ¿sí?, la pendiente de IRC respecto a sigma, ¿sí?, en este caso, a diferencia de los casos anteriores, es mayor a 0, ¿sí?, es estrictamente mayor a 0. Por lo tanto, esto lo podemos probar, esto se puede probar, obviamente, analizando la derivada de esta función, reemplazando S por sigma, y analizando la derivada respecto a sigma, se puede ver que es estrictamente positiva, pero por otro lado, también hay una forma de darse cuenta cuando a uno le falla la memoria, y tiene que ver justamente haciendo un análisis tal vez cualitativo, ¿sí?, un análisis más cualitativo a partir del método gráfico. Y fíjense, por ejemplo, si nosotros pensamos en una admitancia RC y pensamos en que solamente disponemos de un capacitor en derivación, ¿sí?, si pensamos que acá está el menos sigma, ¿sí?, y tenemos un capacitor en derivación, ¿sí?, ya sabemos que esto se condice con ¿qué cosa? Con un polo de susceptancia, ¿sí?, en infinito, y un 0 en 0, justamente. Luego, a esto es a lo que llamamos C infinito. Es decir, pensemos que solamente está presente el capacitor. Ahora, en otro ejercicio mental, pensemos que solamente está presente G0, ¿sí?, es decir, la admitancia responsable del comportamiento de la IRC en 0. Bueno, en este caso lo que tenemos ya no es una singularidad, sino que tenemos un valor constante G0 para todas las frecuencias. Es decir, lo graficamos con esta cota, como ya habíamos visto en el caso anterior. Fenómeno, tenemos estos dos comportamientos por separado. ¿Qué pasa si ahora unimos, es decir, hacemos una unión eléctrica? Es decir, conectamos, ¿sí?, este con este y este con este. Es decir, los conectamos como correspondería conectarlos según el método de Foster, de IRC. Bueno, lo que tendríamos lógicamente es la suma de esos dos efectos. Y para pensar un poquito cómo resultaría la suma de estos dos efectos, bueno, es un caso parecido al que analizábamos en el método gráfico, ¿sí? Es decir, esto vendría a ser otra IRC también esto sería el menos sigma, pero en este caso lo que podemos ver es que justamente el polo, obviamente, un valor tendiendo a infinito, un polo más un valor constante, domina el polo, ciertamente, porque esto es la suma. Y en un 0, justamente con un valor constante, ¿sí?, domina obviamente el valor constante, es decir, 0 más G0, evidentemente, 0 más G0, evidentemente va a ser G0. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿dónde estará el 0?
Bueno, esto podría ser algo así como el paso contrario a la remoción, es decir, la inclusión de una singularidad. Bueno, vamos a demostrar que este 0, obviamente, se va a venir, como no puede ser de otra forma, para acá, ¿sí? Y va a pasar a estar en un lugar que ahora vamos a ver qué lugar es. Bueno, pensemos en la expresión de esto. Esto va a ser S por C infinito. Y esto va a ser G0. Si nosotros hacemos S por C infinito más G0, está claro que si dejamos esto de forma mónica, nos va a quedar C infinito por S más G0 sobre C infinito. Por lo tanto, fíjense que la localización del 0, ¿sí?, cambió a un lugar que se llama, ¿sí?, G0 sobre C infinito. G0 sobre C infinito, como vemos acá. ¿Está claro? Entonces, lo que vemos justamente cuando asociamos en paralelo estos dos efectos es que justamente nos queda la alternancia de la que veníamos hablando. Polo 0, valor constante, que era una de las posibilidades que teníamos en las IRC, un valor constante. Luego, esto hasta acá nada nuevo. Ahora, nosotros dijimos sin demostrar que la pendiente es absolutamente positiva, monótonamente positiva. Si eso fuese así, ¿sí?, no queda más remedio que esta pendiente venga desde menos infinito, tenga pendiente positiva, atraviese el 0 y termine en G0. ¿Sí? Voy a elegir otro color, mejor, para que no se confunda con el valor del verde que encontramos en continuo. Venga por acá, pase por el 0 y termine en G0. Recuerden que esto es una especie de representación sobre el diagrama este de singularidades de lo que sería IRC. ¿Sí? Eso a veces se hace un poco para entender esto de la pendiente y de estas cuestiones, pero tiene que ver con un método gráfico, no es algo estrictamente cierto que esa función se vea de esa forma o se pueda graficar de esa forma. Es una especie de esquema que uno se hace para entender el comportamiento. Entonces, de esta forma, un poco de forma descriptiva, podemos entender que esto es así. La otra es hacer, como hicimos un poco más arriba, calcular la derivada y demostrar que todos los términos de la derivada son positivos. También se los puedo dejar a ustedes para que lo hagan. Esto es una forma para que intuitivamente ustedes se den cuenta que esto es así. Lo mismo pueden hacer con los otros ejemplos, ¿sí? Con la asociación de capacitor-resistor en serie y llegar a la misma conclusión, nada más que la pendiente en ese caso va a ser negativa. ¿Ok? Muy bien. Luego, si agrego más polos que ya no estén en los extremos, lógicamente, si agrego un polo acá, un polo nuevo, ¿sí?, producto de meterle más complejidad a la red, no puedo solamente poner el polo acá, sino que tengo que respetar la alternancia y hacer esto que tengo acá. ¿Sí? Pero bueno, eso es para justamente la generalidad. Redes mucho más complicadas y así puedo agregar todos los polos finitos que quiera. Muy bien. Dicho esto, lo que nos faltaría por decir, ¿sí?, que es algo interesante, es cuando llegamos a la implementación de este tipo de redes, ¿sí?, cuando vamos a concretamente la implementación de Foster. Fíjense que en la implementación de Foster, ¿sí?, que quedaría dada por esta expresión, nosotros no podemos, voy a copiarla nuevamente acá, nosotros no podemos directamente proceder como hacíamos en Foster, es decir, que justamente una IRC, nosotros la pensamos como un G0 más S por C infinito más una sumatoria en I de los M polos finitos que tengamos, que los vamos a entender como S K sub I sobre S más sigma sub I. Fíjense que una expansión de fracciones simples no respeta esta expresión. Justamente respeta la otra que habíamos visto para las ZRC, no para las IRC. Para las ZRC sí teníamos una... A ver. Mira, acá me había anticipado yo y ya había hablado de las IRC. Bueno, fenómeno. Entonces, para las ZRC vimos que teníamos esta expresión que ya era la que justamente tenía una expansión en fracciones simples sencilla, de toda la vida. Es decir, por cada singularidad íbamos a tener un residuo asociado. ¿Okay? Por cada polo un residuo asociado, mejor dicho. Y en el caso del K infinito, en este caso, iba a ser el cociente de los términos de mayor orden del polinomio. Muy bien. Entonces, decíamos que este residuo que tenemos acá es un residuo que sí
está asociado a un valor de un componente, por lo tanto es un residuo que pertenece a los reales positivos. Sin embargo, si nosotros agarráramos IRC así como está e hiciéramos una expansión en fracciones simples, lo que tendríamos G0, que G0 surgiría de hacer tender S a 0, tendríamos S por C infinito, que surgiría de hacer tender S infinito, hasta acá ningún problema, pero lo que tendríamos, si expandiéramos en fracciones simples, insisto, y cambio el índice para que se entienda que justamente K sub J no tiene nada que ver con K sub I, S más sigma sub J, sigma sub J y sigma sub I son las mismas, pero K sub J y K sub I no tienen nada que ver. No tienen nada que ver por la sencilla razón que justamente K sub J, ¿sí? K sub J, en este caso, será un residuo que pertenece a los reales negativos. Es decir, que una de las propiedades interesantes de las IRC o las ZRL es que tienen residuos definidos de esa forma, residuos negativos, ¿sí? Y ya hemos visto que los residuos que deberíamos tener, a los que nosotros llamamos K sub I, acá en verde, ¿sí? Son valores asociados a elementos circuitales, por lo tanto de ninguna manera pueden ser números negativos. Esto nos pone en una situación en que no podemos expandir en fracciones simples para llegar a lo que sería Foster, ¿sí? Foster no lo podemos hacer como lo veníamos haciendo, una expansión simple en fracciones simples. Lo que tenemos que hacer es sintetizar una función alternativa que por lo general en la bibliografía la llaman GDS, ¿sí? Que va a ser justamente, IRC sobre S. Es decir, divido miembro a miembro IRC y lo que tengo, fíjense, va a ser G0 sobre S más K infinito o C infinito, mejor dicho, en este caso, más la sumatoria, y ahora sí esta sumatoria en I, fíjense, esta sumatoria en I de los M polos finitos, sí va a ser un número positivo. S más sigma sub I. Entonces, dado que este valor sí va a ser un número finito, ¿sí? Este valor va a ser un número finito, un número positivo, ¿sí? Un número positivo, este valor sí va a estar asociado con el número positivo que buscamos más arriba. ¿Ok? Entonces, luego, una vez que nosotros expandimos GDS en fracciones simples, lo que nos queda para hallar RC, ¿sí? Para hallar IRC y su expansión, ¿sí? Es asignar el residuo en S al término en S a la 0 y el término que encontramos con S a la 0 asignárselo al término lineal, ¿sí? Es decir, basta con que hagamos esta traducción, ¿sí? Ya tendríamos resuelto el problema. Para eso vamos a hacer un ejemplito ahora más adelante y seguramente vamos a clarificar este procedimiento. Ahora, sin embargo, para Cauer, lo que hay que tener, es decir, esto podríamos indicarlo para Foster, ¿sí? Es decir, Foster lo haríamos de esa forma. Sin embargo, Cauer exige que miremos las propiedades que acabamos de analizar. Cauer lo que exige es que justamente hagamos remociones en cualquiera de los extremos de banda. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para remover en un extremo de banda, dado que justamente podría llegar a ser el caso de que lo que removamos podría ser un polo, ¿sí? Pero si vamos a remover otra cosa que no sea un polo, ¿sí? Tenemos que tener el cuidado de que sea más grande que lo que tenemos en el otro extremo. Porque justamente, sitúense en este problema que tenemos acá, G0, ¿sí? Fíjense que justamente el valor constante es constante en todo el ancho de banda, ¿sí? G0 vale G0 desde ese 0 hasta ese infinito, ¿sí? Por lo tanto, nunca vamos a poder remover, por ejemplo, este elemento que tenemos acá, este comportamiento en infinito. ¿Por qué? Porque si removiéramos ese elemento que tenemos en infinito, ¿sí? Lo que estaríamos haciendo, en consecuencia, es hacer que justamente IRC seguro en 0 sea menor, tenga una parte real menor a 0. Y eso justamente haría que la IRC no sea FRP. Es decir, estaríamos violando la condición de sintetizabilidad. Es decir, no podríamos seguir sintetizando a partir de ese punto, al menos no con pasivos. Por lo tanto,
Mucho cuidado porque justamente Cower exige que removamos del lado donde menor valor real hay. Y ese lado justamente es en 0, producto de esta inecuación. Es decir, que en Cower siempre vamos a remover, ¿sí?, IRC en 0. ¿Y eso qué implica? Eso implica que justamente, si recuerdan, cuando hagamos la división de polinomios, ¿sí?, los ordenemos al revés. Es decir, primero con el término S a la 0 por A0, A1 por S a la 1 más A2 por S a la 2 y ordenado de esta forma, ¿no? Dividido otro polinomio denominador que podrá ser A0 por S a la 0 más, perdón, B0 por S a la 0 más B1 por S a la 1, etc. ¿Ok? Y toda la complejidad. Es decir, eso implicaba el ordenamiento de forma creciente de las potencias, ¿sí?, de forma tal de operar en la división de polinomios de esta manera. Entonces, vamos a presentar en el siguiente videito unos ejemplos de esto para terminar de clarificar el método, y con eso ya terminamos la presentación de todos los métodos de síntesis disipativa.